Hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Michael Aguilar y junto a mi compañera Joana Rojas, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura en Química, venimos a presentarles una explicación del movimiento parabólico a través de un video de un saque de un balón de voleibol. Así que acompáñenme. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es uno de los fenómenos físicos más evidente y más fácilmente observable. Su estudio nos permite entender la circulación de objetos que estamos muy familiarizados con ellos, como por ejemplo un automóvil, un avión, una moto, una bicicleta, incluso los trenes, pero también de objetos que no vemos tan fácilmente, como lo son los planetas, los satélites, la luna y las estrellas. La rama de la física que se encarga del estudio de este fenómeno es la cinemática. Estudia las leyes del movimiento sin tener en cuenta lo que ha producido este movimiento. La dinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar la causa del movimiento de los cuerpos, relacionando esta causa con el efecto que se produce. Y fue el científico inglés Sir Isaac Newton quien dio como las bases de la dinámica a través de las tres simples leyes que conocemos como las leyes de Newton. Entonces, la primera, que es la ley de inercia o la primera ley de Newton. Entonces, acá tenemos un ejemplo. El balón cambiará su estado de movimiento o reposo solo cuando se le aplique una fuerza extrema. La segunda ley es el principio fundamental. El principio fundamental de la dinámica, aunque se aplique la misma fuerza a diferentes objetos, alcanzarán una aceleración diferente. Ejemplo, si yo dejo caer una pelota y una pluma con la misma fuerza, no van a caer pues con la misma aceleración. Y la última ley o ley de acción y reacción es la ley que nos dice que la fuerza aplicada para empujar algún objeto o que se le genera algún objeto es la misma fuerza con la que ésta reacciona en sentido opuesto. El movimiento parabólico es el movimiento de una partícula o cuerpo rígido describiendo su trayectoria en una parábola. Por ejemplo, en nuestro experimento realizamos un movimiento parabólico en un saque de voleibol. El movimiento parabólico se puede analizar como la unión de dos movimientos. Por un lado, la trayectoria en la proyección del eje X, el eje que va de la parábola al suelo, describirá un movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, la trayectoria del cuerpo al elevarse o caer verticalmente en proyección sobre el eje de la Y describirá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración será la gravedad. Si pudiésemos seguir el recorrido de la pelota de voleibol verticalmente desde arriba, en el mismo plano vertical de la trayectoria, desde esa posición privilegiada, veríamos la bola avanzar a una velocidad constante, desde la salida de la mano mía hasta que la bola toca y vuelve hacia su punto de origen en la otra persona. Apreciaríamos en ese momento un movimiento rectilíneo uniforme y veríamos que su velocidad es constante. Pero si nos pudiésemos situar desde la parte del receptor, que estuviésemos también justo en el plano vertical de la trayectoria, es decir, que lanzamos hacia el receptor, a él le daría la impresión de que la bola sube y baja como si se tratase de un lanzamiento vertical hacia arriba. En esto se describiría el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este momento, nosotros nos podemos dar cuenta que es un movimiento parabólico completo, ya que el cuerpo, o sea, la pelota de voleibol, recorre una parábola completa, empezando desde las manos del lanzador y acabando en las manos del receptor. Muy buenas a todos. Nuestro video realizado corresponde a un movimiento parabólico en un saque de voleibol que viaja desde su punto de origen cero hacia el eje X negativo, que lo tomaremos como si fuese a la izquierda. En el video podemos apreciar cómo la curva de la parábola no es totalmente perfecta. Y esto se debe a que su desplazamiento se ve afectado por la gravedad y el aire, por esa resistencia que hay. Además de la rotación del balón por la fuerza impuesta en él a la hora del saque,
que esto hace que su movimiento se afecte. También por el seguimiento del tracker. El seguimiento de esta trayectoria podemos evidenciar que no es totalmente perfecto, pero como podemos ver, la parábola se cumple completamente. Nosotros hicimos uso del transportador para medir el ángulo de apertura que el balón tomaría a la hora de que se realizara el saque. Este ángulo corresponde al menos 41,1 grados. Está viajando hacia la izquierda y su apertura está haciendo desde aquí desde el punto cero hacia la izquierda, hacia el eje X negativo. Asimismo, para la calibración de nuestro video usamos mi altura. Esta altura corresponde a 1,69 metros y también nosotros colocamos la masa del balón Wilson de voleibol, que es de 0,280 kilogramos. Nosotros también hicimos uso del plano cartesiano, o mejor dicho, los ejes, para colocar y medir totalmente bien los datos del movimiento parabólico. Así que el balón viaja hacia un eje negativo, pero eso no significa que está siendo totalmente negativo, sino que se está desplazando hacia otra dirección. En este caso lo tomamos como si se estuviera desplazando hacia la izquierda. Como podemos ver, muchos de los datos fueron totalmente acertados y con esto nosotros lo podemos comprobar con esta gráfica de posición. Esta gráfica de posición nos muestra a nosotros el desplazamiento del balón de un lado a otro y cómo cumple la parábola. Si nosotros ponemos a correr en este momento el video, podemos ver asimismo cómo viaja la parábola. Asimismo, se comienza a hacer la representación en la gráfica de posición, comenzando desde un punto cero y terminando también en un punto más arriba, porque si logramos apreciar, mi compañero recibe el balón un poco más arriba, ya que él es un poco más alto que yo. Con este video que nosotros pudimos implementar dentro del software de Tracker, nosotros pudimos evidenciar el movimiento parabólico en todo su esplendor y pudimos encontrar los datos que nosotros necesitábamos para comprobar cómo funcionaba este movimiento en la mecánica clásica. Como nosotros podemos evidenciar en esta gráfica de velocidad desde el eje X versus el tiempo, a medida de que avanza el tiempo en un movimiento parabólico, la velocidad en el eje X, o sea en el eje horizontal, es constante, hasta que el balón vuelve a su estado de reposo y su velocidad es 0 metros sobre segundos. En la gráfica los valores se ven variantes, pero eso se debe a que el movimiento no es totalmente perfecto y además el software coge los cortes de video un poco más dispersos, pero los valores son muy cercanos e iguales. También varía por la gravedad, o sea, la velocidad en Y. El componente vertical de la velocidad, en este caso en el eje Y, disminuye inicialmente por una fuerza que en este caso es la gravedad, al hacerse nula en el punto más alto de su trayectoria, o sea, al alcanzar su altura máxima. Después de este punto vuelve a crecer uniformemente y aceleradamente por la gravedad hasta llegar al punto siguiente de la parábola. La aceleración en el eje Y versus el tiempo nos muestra que la aceleración solamente está presente en la componente vertical, o sea, en el eje Y. El movimiento horizontal es uniforme, o sea, constante, mientras que sobre la componente Y influye la aceleración de la gravedad, que hace que se frene el cuerpo, en este caso, desde que éste sube, hasta volver a acelerarse y descender y caer al suelo. Por eso nosotros podemos observar cómo en la gráfica los puntos aumentan cuando sube la pelota, yendo en contra de la gravedad, o sea, tomando la gravedad negativa, pero comienzan a disminuir cuando ésta llega a su altura máxima, ya que la gravedad hace efecto en la pelota y genera que comience su descenso, o sea, su gravedad comienza a ser positiva. Vamos a analizar la gráfica de la posición en el eje Y. En esta gráfica podemos ver que a medida que el tiempo avanza, la altura del balón aumenta y llega a su altura máxima, que es 2,52 metros. Y empieza a descender hasta llegar a cierto punto, que en este caso sería
arriba de los 0,5 metros. ¿Por qué se da esto? Porque el sujeto que recepcionó el balón no lo recepcionó en el punto de origen, sino en un punto un poco más alto. También se puede evidenciar en la parábola que podemos ver el movimiento que hizo el balón y la trayectoria que realizó de un punto a otro. A su vez, podemos evidenciar cuál fue su altura máxima y el punto en el que su velocidad es nula o cero gracias a una fuerza que en este caso es la gravedad. En esta gráfica de posición versus tiempo, en el plano X nosotros veríamos algo así como una línea recta, ya que la posición permanece constante y se mueve de una manera rectilínea uniforme. En esta gráfica vamos a analizar el ángulo del vector. Podemos ver que a medida que el objeto se va desplazando tanto en X como en Y, el ángulo de ese vector se va abriendo hasta el componente X, donde vuelve a ser cero. Y el vector que está sobre el eje X alcanza su ángulo máximo. Bueno, como conclusiones podemos sacar que el software, la plataforma de Tracker, nos dio un comportamiento bastante estable para este tipo de movimiento, que es el movimiento parabólico. Los resultados obtenidos por la plataforma no son muy concluyentes, ya que pues el video fue hecho con un experimento casero, pues no se contaban con los equipos adecuados para que fueran más concluyentes. A pesar de esto, las gráficas y lo que dio el programa fue muy acertado con respecto al tipo de movimiento que se estaba trabajando. Las leyes de Newton nos dieron las bases correctas para guiarnos, teniendo en cuenta que Newton se guió bajo ya varias investigaciones que habían realizado científicos como Copérnico, Kepler, Galileo y Aristóteles. Muchísimas gracias a todos y esperamos ver los